Minecraft, desde hace un tiempo, nos ha dado pequeñas actualizaciones, también denominadas como drops. Básicamente, son versiones pequeñas de una actualización que tiene un contenido reducido. A fecha de la publicación, llevamos 8 drops aproximadamente, siendo murciélagos y ollas como el primero, y monturas del caos el más reciente. Aunque esta estructura de actualizaciones es demasiado bueno, considerando que es más contenido en un lapso de tiempo más corto, hay demasiados problemas entre una update y una mini actualización, y en este video te cuento el porqué. Las actualizaciones de antes. Cuando Minecraft salió en 2011, siempre se usó el sistema de desarrollo de actualizaciones continuas, mejor llamadas como update. De ahí, surgió versiones como la 1.9, la 1.14 o la 1.18. Y también, esto. Su contenido podía variar, pero casi siempre era sobre un tema central. Un ejemplo práctico de ello es Caves and Cliffs, que fueron las cuevas y las montañas. Aunque claro, siempre hicieron excepciones, como la Bountiful Update, del cual no tiene una estructura clara de contenido. Sin embargo, la mayor desventaja de esto, era de que teníamos que esperar todo un año para tener un contenido nuevo. Esto significaba que teníamos que esperar un periodo de tiempo demasiado largo, volviéndose demasiado tedioso. De hecho, esto fue todavía más tedioso, siendo la Combat Update la versión con más tiempo de desarrollo. Un dato demasiado curioso que no voy a olvidar, fue que esto era diferente, especialmente en los primeros 2 años del desarrollo del juego, pues había nuevas versiones cada 3 a 5 meses. Aunque esto solo duraría poco tiempo, y yo creo que fue una buena decisión. Pero que Concepto de drop. Un drop es básicamente una versión pequeña de una actualización. Añade poco contenido, pero lo hace en menos tiempo y sin esperar todo un año para tener contenido nuevo, como solía ocurrir con una actualización tradicional. Este concepto se adaptó a partir de murciélagos y ollas en diciembre de 2023, pero no fue hasta patas blindadas, en abril de 2024 cuando el concepto finalmente se adaptó oficialmente como Game Drop. Por lo general, hay 4 drops en cada año que se lanza en una fecha específica de las 4 estaciones del año. Por ejemplo, Spring to Life se lanzó durante la primavera o Deco Perage, que fue en otoño. No seguiré diciendo más cosas porque eso ya lo veremos en... Diferencias entre una actualización grande y un Game Drop. Ahora que sabemos qué es un drop, vale la pena compararlo con una actualización grande, ya que aunque comparten similitudes, hay ciertas cosas que las hacen diferentes. Una actualización grande suele tener más contenido. Ya sea bloques, ítems o funcionalidades, pero por lo general es demasiado extenso. Sin embargo, conlleva más tiempo de desarrollo, concretamente entre 6 a 8 meses de desarrollo, contando el anuncio, las snapshots, correcciones y prelanzamientos. Esto también hacía que el contenido se sintiera corto a los pocos días de haberse lanzado para los jugadores, y para los desarrolladores, sería más complicado desarrollarlo con un buen ritmo. Los drops, en cambio, son lo contrario. Son compactos y frecuentes, la temática se siente, entre comillas, menos centrada, no cambian drásticamente la jugabilidad, pero están diseñados para salir más rápido, ya que en vez de solo un año, solo esperamos unos meses para volver a tener contenido. Para los desarrolladores les conviene bien hacer esta estrategia porque es un desarrollo menor, solo 3 a 5 meses, y para los jugadores, hace que haya más contenido, aunque cada drop tenga realmente pocos agregados. Ejemplos de añadidos hay muchos, pero me conformo con Frostburn Update, que tiene un contenido similar al de un drop cualquiera, por ejemplo, con Sacos de Valentía que tiene lo mismo. Lo que la gente esperaba sobre los drops. Aunque los drops son una buena idea, también tienen problemas que, al menos, yo lo he notado con el paso del tiempo. El primer problema es que, al dividirlo a 4 actualizaciones, puede sentirse poco impactante o importante. Es curioso cuando antes, tenía un propósito y ahora se sienta raro al no tener contenidos realmente importantes. El siguiente punto a mencionar son las inconsistencias que tienen. Podemos ver contenido interesante y otros simplemente agregan cosas que ya habían sido prometidas. Es decir, que si tuvimos un nuevo bioma, el siguiente solamente nos den solo un ítem o bloque poco impactante. Esto provoca que muchos jugadores no sepan qué esperar realmente, y que el interés suba y baje constantemente. Además, existe un problema con el ritmo.
Sí, recibimos contenido más seguido, pero también significa que Mohan trabaja en más frentes al mismo tiempo. Y cuando divides tu atención, es normal que algunos drops se sientan menos pulidos o incluso incompletos. Esto hace que la comunidad tenga debates constantes sobre si este sistema realmente aporta o solo hace que todo avance más lento. Y por último, está el tema de la identidad, porque sabemos que cada actualización tuvo una temática clara. Sin embargo, al no tener una identidad clara o perfecta, puede sentirse fuera de lo habitual. No quiero decir que los drops no incluyan nada que aporte a la jugabilidad, sino de que no se siente tan profesional. The Garden Awakens fue un ejemplo de ello, pues agregaron un bioma, pero en el siguiente, no parecía seguir un tema claro como antes, aunque entiendo también de que cada drop es distinto. Ahora pasamos a mi opinión personal. Spoiler, es demasiado extenso. Cuando Mohan anunció que se harían drops en vez de actualizaciones, en un principio me decepcionó, porque ya no tendríamos un mega contenido cada año, y ahora sería con mini actualizaciones. Al principio no me adapté a este sistema de desarrollo, principalmente porque el primer drop después del anuncio tuvo contenido que ya habíamos pedido desde hace años. Los sacos era algo antiguo, siendo de Thieves and Cliffs, y no entiendo por qué nunca lo añadieron al juego en versiones posteriores que no fuera hasta la 1.21. Eso sí, los sacos sí me han sido de buena utilería, al menos en mis mundos survival. Con el modo hardcore ni se diga, ya que era algo que estábamos pidiendo desde antes. Eso sí, no entiendo por qué me terminan matando al inicio de una partida. ¡Enrique! Creo que esta percepción cambió a partir del drop de la era de cobre, ya que al menos agregaron el golem de cobre, uno de los mods perdedores de la Minecraft Live de 2021 junto con la armadura de cobre. En cuestión de la armadura de cobre no me convenció del todo, aunque tampoco fue malo y de hecho fue un buen aporte para el juego, principalmente porque el hierro no se encuentra fácilmente si no hay cuevas a tu alrededor. Ya ni hablar del drop actual, monturas del caos, que todavía no lo he visto del todo, ando ocupado siempre. Como conclusión final, los drops son la forma en la que Mohan busca ofrecer más contenido en poco tiempo. Algunos les gustará y otros no, ahora es parte del desarrollo del juego. Así que, me despido de este video denominado Los drops son mejores que las actualizaciones. Hasta la próxima.